Hola, buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a otro episodio de Anónimos Novohispanos. En esta ocasión hablaremos de los diversos elementos que se usaban eh, al realizar las pócimas, los bebedizos, los ungüentos y remedios que acompañaban a los conjuros y hechizos realizados por las brujas y hechiceras en la Nueva España. A partir de algunos casos que en esta ocasión les comentaremos. Buenas noches. Sean bienvenidos. Pues hoy vamos a hablar precisamente de cómo se realizaban estos conjuros y hechizos a partir de los diversos ingredientes que las brujas y hechiceras les proporcionaban o requerían que las mujeres y hombres que les consultaban tuvieran a la mano para llevar a cabo estas prácticas mágico-religiosas. Como ustedes saben, ya hemos comentado que se usaban diversos elementos como hierbas, plantas, semillas, frutos, flores, partes de animales, ya fuera vivos o muertos, y diversos elementos físicos de las personas involucradas, ya fueran cabellos, uñas, sangres, algunos otros fluidos vitales, sudor, entre algunos otros elementos. Estos solían mezclarse dependiendo de la finalidad que tuviera el hechizo o el conjuro que estas personas realizaran. Ya sabemos que podía ir desde sanar una enfermedad hasta usarlo para envenenar o causar una enfermedad o algún otro tipo de daño a alguna persona de la que se quisieran vengar o que tuvieran algún rencor o rencilla con esta. Entonces vamos a ir viendo cómo al mezclar estos elementos, las personas que realizaban estas prácticas o las mismas brujas y hechiceras llegaban a tener experiencias que calificaban de sobrenaturales, porque algunos de estos elementos pues tenían una reacción, ¿no? Sabemos que se usaba, por ejemplo, el peyote, que podía provocar alucinaciones, algunos hongos que también tenían esa capacidad, y mezclándolos pues podían tener este efecto de que las brujas creyeran, por ejemplo, las hechiceras, que volaban o tuvieran visiones del demonio con lo que realizaban este tipo de pactos o encuentros, ¿no? Porque era común también el uso de animales vivos en estas prácticas, en ocasiones para tener contacto sexual. Sabemos que algunos de estos animales como perros, gatos, aves, por ejemplo el zanate, algunas otras como culebras, sapos, arañas, pues eran usados de muy diverso modo, particularmente algunos animales como los gatos, los perros, algunas cabras, burros eran usados en prácticas sexuales, y el resto de los animales, ya fuera vivos o muertos, se usaban para mezclarlos en diferentes cantidades. Algunos de estos resultaban tóxicos para el consumo humano, y al mezclarse podían provocar precisamente intoxicación, alucinaciones o envenenamiento, y tener una diversidad de síntomas que las personas asociaban precisamente con estar hechizados o embrujados. En general, ya en nuestros capítulos anteriores de Anónimos lo hemos conversado, Leti, pero hoy vamos a describir y hacer un poco más minuciosas en cómo se preparaban este tipo de ungüentos, de pócimas, de bebedizos, y cómo iban acompañados de oraciones, de conjuros, que
hechizos como estos conjuros y rituales que realizaban estas mujeres, porque como hemos mencionado en algunas otras ocasiones, no siempre es factible imaginarnos cómo se realizaban este tipo de mezclas y cómo era que las personas llegaban a ingerirlo. Ya hemos hablado del chocolate como un elemento que disimulaba estos ingredientes, pero no es el único. Entonces hoy vamos a acercarnos a través de alguna serie de expedientes que nos narran estas mezclas, a saber cómo se realizaban con las instrucciones obviamente de las hechiceras, las curanderas y las brujas, este tipo de rituales. ¿Tú qué te imaginas que pudieran llevar estos bebedizos para provocar cierto tipo de reacciones en la persona a nivel físico, ya fuera para amansarlos, como se decía en aquel tiempo, o para causarles alguna enfermedad o daño? Pues bueno, alguno de estos elementos, pues a mi imaginación, digamos, ignorante, pues no sé, podría ser polvo de algo, de no sé, de alguna tierra de panteón tal vez, podría ser, ah, algún perfume de una dama, de algo. ¿Y por qué te viene esa idea de la tierra de Panteón, por ejemplo? De la tierra de panteón me viene esa idea porque pues es donde por lo regular se hacen ese tipo de hechizos, de encantamientos, de brujerías. Es lo que ahora, en este tiempo, pues digamos que se practica, ¿no? Que enterrar algo en el panteón, ¿no? Usa tierra de panteón para cierto tipo de cosas para hacer el mal. Pues no estás tan equivocada. De hecho, desde esta época tenemos descripciones de que la tierra de cementerio de Panteón se usaba para hacer el mal a las personas, incluso se llegaba a mezclar con ciertos alimentos. Y por ejemplo, hay descripciones en estos expedientes del Archivo General de la Nación que formaron parte de la Inquisición y sus investigaciones, donde se nos describe que se tomaba tierra de cementerio, pero también se tomaban huesos de difunto, ¿no? Que solían hacerse polvo o se tomaban los huesos y las calaveras y los llevaban y solían enterrarlos en cierta parte del lugar donde habitaba la persona a la que se quería hacer algún tipo de daño o amansarla, o decían, por ejemplo, que los huesos ayudaban a dormir a las personas, que por ejemplo las brujas, como salían a hacer sus conjuros en las noches, pues a veces no querían que su familia o sus esposos las oyeran y ponían estos huesos bajo las almohadas para provocarles un sueño profundo y no ser descubiertas, pero también servían para provocar que algún hombre estuviera rendido ante la mujer que así lo deseaba. Muchas veces en la casa donde habitaban, si era el marido, el amante, solían enterrar estos elementos bajo su cama y bueno, realizar otro tipo de rituales para complementar estos conjuros. Había el uso también de animales. Se decía que si tú querías envenenar a una persona o enfermarla, usaras un sapo, que sabemos que los sapos están muy asociados a esta idea del demonio, del mal, y se decía que agarraban al animal, que también sabemos que algunos sapos son venenosos y contienen ciertas sustancias que pueden intoxicar a las personas, pero bueno, agarraban al animalito y le daban de comer partes de la comida que había ingerido la persona en cuestión, ¿no?
los las migajas. alimentaban, sí, migajas o elementos pequeños que sobraban de la comida, y entonces la persona se iba enfermando. Conforme el animal iba comiendo, esta persona se enfermaba, pero también a veces pues se usaba a estos animales para provocar daño en ciertas partes del cuerpo, se les clavaban espinas, alfileres, en el pecho, en las patas que obviamente simulaban los brazos y las piernas de la persona, la espalda o el estómago, y pues les causaban malestar en estas partes, ya fuera un dolor, la parálisis o enfermedades estomacales acompañadas de vómito, donde se describía que las personas al momento de estar pues expulsando ya fuera los alimentos o algunos otros elementos, solían vomitar partes de estos animales o solían también sacar hilos, pelo, cabello de algún animal o de persona. Entonces eran elementos muy relacionados con que la persona estaba hechizada y estaba sufriendo algo para dañarla, ¿no? Entonces esto era una práctica común. Otra, por ejemplo, era triturar estos animales o partes de su cuerpo o usar fuego para reducirlo a cenizas y crear un polvo. Se creaba un polvo que se ponía en los alimentos. Por ejemplo, se describe en algunos de los casos inquisitoriales el que se realizaba esto con el murciélago. Se Ajá. molía el murciélago hasta obtener un polvo, y este polvo se mezclaba con el chocolate o con ciertos alimentos, o también el excremento del animal se usaba para fines sobre todo ya fuera de origen sexual, tener sometida a la persona por la parte sexual o hacer un amarre para que la persona no se fuera, sobre todo las mujeres, que los hombres que eran de su interés no las engañaran, o simplemente pues se usaba para envenenar. Otro animal muy usado aparte del sapo era la culebra, que solía igual usarse su piel para quemarla o preparar ciertos alimentos, diversos tipos de araña, ratas también, que se usaba ya fuera sus patas, la cola o el animal completo. Hay mucha mezcla de sangre, de carne, de huesos, de todos estos elementos que van volviendo muy complejo el cómo se realizan este tipo de hechizos, pero además iban acompañados de instrucciones. O sea, no solo era llegar y mezclar estos elementos y ponerlos en la comida o ponerlos en la casa, en la ropa, en algún sitio en específico donde la persona tuviera contacto con ellos, ¿no? Sino que iba acompañado de realizar oraciones o, por ejemplo, de saumería, es decir, de pasar ciertas prendas por el humo de algunas sustancias que se quemaban para que se impregnara. Y hay ciertos elementos que tienen un uso importante por las ideas que se tienen sobre ellos. Por ejemplo, la sangre, tanto del cuerpo como proveniente de la menstruación de la mujer, era muy usada porque la sangre es un elemento vital. Además, recordemos que en cuanto a lo menstrual está muy relacionada con lo sexual, con lo pecaminoso en la mujer, lo impuro. Entonces, al provenir de un lugar que es, pues, obviamente la vagina, esto está relacionado con la parte sexual de la mujer, y por tanto se pensaba que al usarla tendría un dominio en esa área sobre los hombres que ella deseara, no solo sobre su pareja, sino que se recomendaba en general, si ellas querían tener un dominio sobre los hombres, incluso en algunas mulatas y también en negras de sus amos, ¿no? eh, Otras mulatas negras les recomendaban usarla para
dársela, por ejemplo, en pulque, en leche o en sus alimentos en general. Hay que pensar que muchas de estas mujeres estaban dedicadas al servicio doméstico y tenían facilidad de manejar los alimentos para tenerlos amansados y amarrados a ellas. Entonces se fueron dando este tipo de instrucciones. Se les decía que tenían que mezclarlas o, por ejemplo, recolectar una serie de flores al momento de estar cortándolas, hacerles una reverencia a las flores, pedirles permiso, llamar al demonio y solicitar que estas flores fueran usadas para la finalidad que se buscaba con el hechizo. Se recolectaban, se molían, hacían una mezcla con estas, una especie de polvo, y este polvo se regaba en la casa o en las ropas del hombre en cuestión. Entonces siempre iba acompañado de una serie de pasos a seguir. O por ejemplo, también se usaban sesos de burro. Estos pues eran tomados del animal obviamente y se mezclaban con leche o con pulque para dominar a la persona o también para llegar a envenenar. Entonces dependía del uso, era el elemento que se recomendaba. Entonces se iban construyendo una serie de prácticas bastante complejas que hoy día uno diría, pues, cómo se atrevían a realizar este tipo de prácticas, ¿no? ¿Cómo era posible que se prepararan alimentos, por ejemplo, con el agua que uno se bañaba o que lavaba las partes íntimas del cuerpo? A veces, por ejemplo, se les recomendaba a las mujeres que si querían tener amansado al varón con el que estaban, después de tener el encuentro íntimo con él, debían de lavar inmediatamente sus partes íntimas y guardar esa agua. Y con esa agua les preparaban el chocolate o preparaban sus alimentos y se las daban de beber para que pues los tuvieran, perdón, amarrados a ellas, ¿no? Entonces se van construyendo esta serie de prácticas que a veces resultan pues medio difíciles de imaginar. Además, también el cómo se conseguían, ¿no? Hoy día a nosotros nos resultaría muy complicado pensar en tener que matar a un animal para conseguir alguna parte de su cuerpo, porque hoy nosotros tenemos otra idea, ¿no? Este respeto por la vida, por los derechos de los animales, de otros seres vivos, ¿no? Pero pues en aquel tiempo era muy fácil de conseguir un animal, porque debemos de pensar que muchos de estos estaban en estado salvaje, natural, y pues era fácil conseguirlos, atraparlos y tenerlos a la mano, ¿no? Por ejemplo, una referencia que quizás está un poco descontextualizada, pero que a mí me llama mucho la atención en esta idea de cómo se construían ciertos elementos a usar. La película Veneno para las Hadas, alguna vez la has visto, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Cómo se va supuestamente haciendo ese veneno para las hadas con los sapos, las culebras, la tierra de panteón, una cruz del cementerio, las cenizas, digo, entre los que me acuerdo, ¿no? Pero me llama mucho la atención como si tú lo trasladas a la época novohispana, perviven el uso de esos elementos en el imaginario de la gente. Ahora, hoy en día, para usar todos estos elementos, pues tenemos el ya mencionado mercado de Sonora, ¿no? Los mercaditos locales, siempre hay un puesto que se dedica a vender velas y que uno puede encontrar diversas hierbas y plantas y ahí lo encontramos. Pero hay que saber que antes no solamente iba acompañado de eso, sino una serie de instrucciones de cómo usarlo. Así es, y me imagino que los elementos a través del tiempo digamos que evolucionado, pero se sigue siguiendo instrucciones.
o sea, para realizar ese hechizos, porque no creo que sean los mismos de aquella época. Pues algunos se siguen conservando, fíjate, por ejemplo, los llamados chupamirto o chuparratones, que son los colibríes, ¿no? Ujú, Hoy día pues es una especie en peligro de extinción protegida, pero hay un comercio de este tipo de animales, ¿no? Las gallinas, que son muy usadas en el mercado de Sonora, sabemos que hay un área que se dedica a comercializar, ¿no? Ciertos animales que no debe estar permitido, pero pues son prácticas que continúan. Se han sustituido, yo creo que sí, porque hay animales que hoy día ya no se consiguen tan fácil como en la época novohispana, ¿no? Pero pues hay elementos que se siguen preservando, como el uso de velas, por ejemplo, también, o de cera. En ese tiempo se daban mucho los corazones de cera, o que se usaran corazones de pollo, de carnero, ciertos elementos, partes del cuerpo de algunos animales como las patas, las orejas, las colas o las cabezas, a veces les cortaban las cabezas y las traían consigo, ¿no? Entonces estos elementos a lo mejor ya no son tan fáciles, pero hay otros como las plantas que pues sí se siguen usando, ¿no? ujú. Incluso en remedios naturales. ¿Cuántas personas no te dicen que si estás enfermo de algo, pues te tomes un té de ciertas cosas, ¿no? Ahora estamos haciendo referencia mucho a hechizos amorosos o para dañar a una persona, pero recordemos que también está la parte de las curanderas, ¿no? Que hemos visto que a falta de médicos en la época que eran muy pocos, pues a quién se recurría a estas mujeres. Entonces, pues estaban todas estas recetas de usar tés, de usar ciertas hierbas en ungüentos, en cierto tipo de baños. A veces se recomendaba que las personas se bañaran o que entraran a los temazcales o que bebieran cierta mezcla de tés y otros bebedizos para provocar que disminuyera algún malestar estomacal o alguna dolencia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que ciertos tés o ciertas hierbas se usan para desinflamar o para que el hígado, los pulmones, los riñones, el estómago se mejoren, ¿no? Era ese tipo de medicina que hemos visto que muchas de esas plantas sí tienen un uso medicinal, ¿no? Y que han sido recetas que se han conservado a lo largo de mucho tiempo, pero también debemos de pensar que había ciertas plantas prohibidas por el Santo Oficio, como el peyote, como la rosa maría, que resultaban pues plantas que se consideraba que tenían un uso inadecuado. Entonces también hay una prohibición y cuando se realizaban las investigaciones y se veía el uso de estas, sobre todo del peyote y de la rosa maría, como mencioné, que eran los más comunes, pues al estar prohibidas también era un atenuante para otra acusación contra la persona. Entonces, pues sí va variando y se conservan algunos otros. Eso también ya depende de la finalidad que se tenga, ¿no? Ahora también muchas personas hoy día realizan amarres, ¿no? Se han ido sustituyendo algunas cosas. Por ejemplo, pues antes lo que se tenía que hacer era muñecos un poco relacionado con la magia de lo que hoy sería el vudú, esta especie de pequeños muñecos que representaban a la persona para realizar el amarre, ¿no? Y llevando algunas prendas de la persona en cuestión. Hoy día, pues, obviamente son fotografías, ¿no? Muchas veces las que se piden, dependiendo también del tiempo, es el uso o las prácticas que se conservan, pero pues hay acusaciones bastante graves. Por ejemplo, hay una que se da aquí en la Nueva España, en lo que hoy es San Luis Potosí, en Valle de Santiago, así se llamaba la localidad. La mujer acusada era conocida en la época como la Pascuala, ese era su apodo,
pero a esta mujer se le crea una idea de ser bruja, ¿no? Y de hecho ahí se ven muchos elementos de esto que estamos comentando y vamos a ver un poco cómo se construye esta idea de brujería contra ella. La acusación se da en 1766 y quien la va a ir a acusar es una mujer llamada Dominga de Jesús. Esta mujer pues insistía en que Pascuala la tenía hechizada. Supuestamente al tener esta mujer fama en la localidad de ser bruja y hechicera, porque ya había escapado en alguna ocasión de las autoridades que la iban a detener por estas prácticas. De hecho, aproximadamente 8 años antes de que se inicie esta investigación y proceso en su contra, ya había escapado, ya la habían detenido y logró escapar. Pero pues se tenía este conocimiento, que tenía fama de que tanto ella como su madre se dedicaban a la brujería y a la hechicería. Y esta mujer va con el sacerdote del pueblo y la acusa de tenerla embrujada. La acusación provenía de 4 años antes, en 1762, y Dominga decía estar enferma de pulmonía. Supuestamente Pascuala la había diagnosticado, le había dicho que tenía pulmonía, la había comenzado a tratar, a darle diversos beberizos para que mejorara, pero pues ella no recuperaba la salud. Yo creo que muy difícilmente se podría haber mejorado de una pulmonía simplemente con este tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, al no mejorar y que buscó ayuda en otras curanderas, pues Pascuala dejó de querer atenderla. Entonces, ella acudió con otras curanderas, estas mujeres le dijeron que lo que ella tenía era que estaba hechizada, que con más que quisiera curarse a base de remedios no lo iba a conseguir y que la única que podía quitarle aquel malestar era aquella que la tenía hechizada. Entonces, para Dominga, en su mente, pues Pascuala era la culpable, entonces la fue a denunciar en 2 ocasiones anteriores ante las autoridades, en este caso ante el sacerdote y las autoridades civiles, pero no consiguió nada. De hecho, el sacerdote le dijo que no podía proceder solamente por su acusación, que tenía que tener testigos. Fue con otra mujer de ahí de la localidad. Esta también estaba siendo tratada por Pascuala y estaba bastante enferma y ella se negó a testificar contra Pascuala y supuestamente murió a los pocos días. Entonces se creía que Pascuala pues la había envenenado para evitar que declarara en su contra. Pero todo por un mal diagnóstico, ¿no? Digamos que, o no tanto el mal diagnóstico, sino el que con remedios caseros quisieron tratarle una enfermedad que, digamos, sería para ese tiempo incurable, ¿no? Era como que tratar de curarla, pero pues como no funcionó por la gravedad de la enfermedad, no resultó ya sea los bebedizos o brebajes que le daba. Exacto, y entonces supuestamente Dominga insistía, ¿no? Finalmente hace una tercera acusación y ya es tanta su insistencia que el sacerdote y las autoridades civiles proceden pues de manera arbitraria contra Pascuala. En este caso, pues hemos visto que la detención se daba siempre que hubiera una acusación hecha ante la Inquisición y aquí fue al revés, la detienen las autoridades civiles, proceden a enviar la acusación con los inquisidores y ya después se hace la denuncia ante la Inquisición y se empieza a hacer una investigación, pero como dije, ya tenía Pascual esta fama en el pueblo de ser bruja, ¿no? Entonces empiezan a llegar diversos testimonios, pero aquí lo más grave es de dónde llegan los testimonios,
¿no? Ella tiene hermanos y uno de sus hermanos la acusa de haber envenenado a su mamá. Entonces dice que su mamá había muerto envenenada y que ella le había dado peyote mezclado con otras hierbas durante algunos días hasta lograr que muriera envenenada. Entonces él lo declara junto con la cuñada de Pascuala, la esposa de su hermano, también va y declara, dice que ella no creía en su fama de bruja, pero que se había convencido a partir de ciertos testimonios que había oído en su contra. Entonces declaran que había matado a su madre, también la acusan de haber enfermado y queda culpable de causar la muerte de algunas otras personas. La acusan de tener hechizados a los hijos de algunas mujeres de la población para tener un dominio sobre ellos. Obviamente, pues este dominio era encaminado a lo sexual y bueno, empiezan a surgir una serie de acusaciones en su contra que vuelven este caso pues muy difícil de finalmente evitar que haya una investigación y que se sigan acumulando acusaciones en su contra, ¿no? Se arma el expediente, se está esperando a que se realice el juicio en su contra, pero Pascuala pues es encerrada en las cárceles inquisitoriales y como sabemos pues las cárceles, ya hemos hablado en otras ocasiones de las condiciones en las que estaban, ¿no? Y finalmente pues ella no llega a haber concluido su caso porque muere en las cárceles esperando a que se le dé una resolución a las acusaciones que tenían contra ella. Que cabe mencionar, ella no aceptó, él nunca aceptó que fuera responsable ni culpable de ninguno de estos delitos que se le imputaban. De hecho, pues estaba muy renuente pese a que los inquisidores insistían. Ella le toman una declaración cuando la detienen y supuestamente esa declaración donde ella aceptaba ser culpable era la que estaban usando en su contra. Entonces no hay como esa parte, ¿no? De un procedimiento que realmente probara el que ella era culpable. Pero bueno, es un caso como otros que hemos visto y de aquí lo rescatable en este contexto en el que estamos hablando de los elementos que se usaban, pues son el uso del peyote, el uso de otras hierbas supuestamente para envenenar a su madre y el uso de ciertas hierbas para hacer beberizos y curar enfermedades como la pulmonía en este caso que Dominga padecía. Entonces vemos que es algo que persiste, ¿no? Y no es la única acusación, tenemos otra que se da también en el siglo XVIII, pero en 1737 y en este caso no es en el territorio de lo que hoy es como tal México, sino que nos vamos a ir más hacia América del Sur, en la ciudad de Santiago, en lo que hoy es Guatemala. Hay que recordar que para aquella época esta parte de Centroamérica aún formaba parte de la Nueva España, ¿no? Y ahí son dos casos. Son dos mulatas acusadas precisamente de ser brujas y hechiceras. Lo curioso de aquí es la movilidad. Ya hemos hablado de que estas mujeres pues se movían, adquirían conocimientos en diversas partes de los lugares a donde viajaban y a donde vivían. En este caso, las dos llegan de otras partes de la misma Centroamérica, una vive en Nicaragua y la otra en Panamá, y van a viajar y coinciden en la ciudad de Santiago. Además son amigas, se mezclan, se hacen amigas y son acusadas al mismo tiempo y detenidas. Y bueno, aquí lo interesante de esta detención es que una de ellas termina en la Ciudad de México. La trasladan,
se ordena su traslado desde Guatemala hasta la Ciudad de México y aquí la procesan, ¿no? Entonces es también interesante que se le da un proceso en la Ciudad de México, que la traen desde tan lejos, pero hay elementos bastante interesantes. Se llaman María de las Nieves y María Francisca, las dos mulatas. Entonces, bueno, se les acusa de diversas cosas, como de usar ungüentos. Ellas hacían ungüentos con diversas plantas y se los untaban en las coyunturas, en diferentes partes del cuerpo, y se decía que volaban, y que volaban a ciudades tan lejanas como Panamá, como el Perú y como México, y que sabían lo que iba a suceder, que podían saber noticias que aún no se conocían de aquellas poblaciones. También se aseguraba que tenían contacto con el demonio, que habían pactado con él. Y aquí lo interesante, por ejemplo, es el uso de los animales. Ellas tenían un perro blanco y un zanate, que es una especie de pájaro parecido al cuervo, negro pequeño, que es originario de aquí de América, ¿no? Y este pequeño pajarito pues lo tenían ellas en la casa, y los testimonios decían que lo acariciaban frecuentemente, que le daban de comer de la boca al pájaro, pues ciertos alimentos que ellas masticaban y se lo daban, ¿no? O que le daban de comer de su boca al zanate, que lo acariciaban y le decían mi vida, mi amor, que lo trataban muy cariñosamente, y que muy probablemente este animal representaba al demonio y pues tenían contacto sexual con él. Y había otro testimonio que hablaba de un perro blanco que también trataban de manera muy amorosa, que dormía con una de ellas, que ella le daba besos muy amorosos, y pues muy probablemente también tuvo algún contacto íntimo con el animalito, ¿no? No se dice bien a bien. Y por ejemplo, hablando de perros, aunque no es este el caso de que estamos hablando, pero en algunos otros se hace referencia a que las mujeres solían estimular el pene del animalito para obtener semen de él, y eso era mezclado también con la comida. Wow. Se obtenían de todo. Aquí había el uso más extraño que se puede imaginar. Pero bueno, volviendo un poco al caso de estas dos mulatas, pues las acusaron de todo esto, ¿no? Y entonces mutuamente ellas se exculpaban, ¿no? Entonces decían que ellas no tenían la culpa, que había sido influencia de la otra, y así se echaban culpas mutuamente, ¿no? Y pues dependiendo de cómo se tome el caso, también es ver a qué conclusión se llega, ¿no? Una de ellas, que fue Nieves, se queda en esta zona de Guatemala. Ya ahí le realizan el juicio, pero realmente ella la toman más como una mujer que había sido influenciada por la principal culpable, que era Francisca, y pues supuestamente como ella no era tan culpable, sino que la habían influenciado, se le hace un juicio bastante rápido y se le condena a recibir 50 azotes y a ser encerrada en una casa de estos beaterios que hemos visto, que eran las casas para las mujeres que eran acusadas, y se les metía como una especie de castigo para que reformaran su conducta. Va a estar durante 2 años en esta casa y pues así va a cumplir su culpa. Mientras que Francisca pues la trasladan a la Ciudad de México, se empiezan a hacer los autos para llevar a cabo toda esta averiguación, pero toma bastante tiempo, a diferencia del otro caso, que en menos de 1 año se realizó la investigación y se dio la sentencia. Francisca también muere esperando su resolución en las cárceles inquisitoriales aquí en la Ciudad de México, ¿no? Es un proceso largo, inicia en
1738 y en 1740 ella muere. Entonces pasa más de un año y medio desde que ella llega a la Ciudad de México hasta que fallece. Entonces, pues no siempre se tenían conclusiones en todos los casos, ya lo hemos visto. Pero son elementos que se van construyendo, ¿no? Por una parte tenemos todo este uso de peyote, de huesos, de sangre, todo mezclado con alimentos destinados a enfermar a las personas. Y por la otra tenemos estos otros elementos, como el que se usaban ungüentos para tener visiones. Imagínate a las mujeres alucinando que volaban. Imagínatelas teniendo visiones del demonio y que decían que se les presentaba y que tenían incluso hasta contacto por ahí sexual con él, ¿no? Y los testimonios pues, son bastante curiosos. Compartimos esta semana en la página que ves este caso que te contaba de el supuesto pacto con el demonio y que fue una acusación hecha contra otra mujer, otra también llamada Francisca, que quien la denuncia es su amante llamado Francisco, es un nombre demasiado común en la época, ¿no? Entonces, Francisco denuncia a Francisca, que era su amante, habían sido amantes por algo más de 9 meses y este hombre afirmaba que ella lo tenía hechizado porque cuando él había querido tener contacto sexual con otra mujer no había podido. Yo no lo dudo que si lo tuviera con algún tipo de, pues no sé, hechizo o algo para impedirle tener contacto sexual con otra mujer, porque él aseguraba que la escuchaba cuando quería intimar con otra mujer y que por las noches experimentaba una sensación de desesperación y tenía que salir de su casa e irla a buscar para estar con ella. Y bueno, contaba que una de aquellas noches en las que fue a su casa la escuchó hablar con alguien que parecía no tener una voz humana, ¿no? Y bueno, ya llegó, obviamente pues tuvieron muy probablemente intimidad, no se dice, pero bueno, duerme con ella, se quedaba a dormir varias noches en su casa y ahí lo interesante es cómo describe él, ¿no? Él describe que cuando llegaba la cama estaba muy sucia, parecía que tenía pues semen y otros fluidos corporales, como si yo hubiera estado con muchos hombres, así él lo describe, que tenía un olor muy nauseabundo, muy fuerte, ¿no? Obviamente pues con todo esto mezclado. Y bueno, pues dormía él con ella y decía que sentía que a él le tocaban las manos y los pies. Y cuando quería abrir los ojos, pues le daba mucho miedo y no lo hacía, pero estaba convencido de que no era ella, que al poco tiempo sentía como ella se apartaba de él, iba a la orilla de la cama y que ahí sentía que ella se movía como si estuviera teniendo un acercamiento sexual con la persona, ¿no? Con otra persona y entonces en la medida que tenía este acercamiento sexual, pues él creía que con quien estaba teniendo ese encuentro era con el demonio. Él eso aseguraba constantemente. Entonces, después de que tenía este contacto supuestamente sexual con el demonio, pues él decía que en varias ocasiones escuchaba esto y que incluso en alguna ocasión había escuchado que ella decía, ya se fue, demonio, ven, ¿no? Como invitando al demonio a que fuera a verla y que, bueno, en algunas otras ocasiones llegaba y encontraba la cama con esto mismo, con los fluidos y demás, y que olía muy mal, ¿no? Entonces, él aseguraba que no se podía apartar de ninguna forma de ella y que por lo tanto eso era
una forma de comprobar que ella lo tenía hechizado, pero lo más importante y destacable es que él en varias ocasiones durante las noches afirmaba que sentía que ella estaba teniendo intimidad con el demonio y que él escuchaba y sentía cómo ella se movía en la cama, pero que cuando despertaba y la veía y la trataba de tocar, no podía tocarla, pero la veía dormida. Entonces, pues él tenía esta sensación, pero nunca había visto realmente que ella tuviera ningún tipo de acercamiento, que ella estuviera realizando alguna Ujú. acción que demostrara eso. Yo creo que se quería librar de ella y de esa relación, pero decía que ella lo amenazaba, que si él quería terminar con la relación, le decía que lo iba a volver loco. Entonces, muy probablemente él hace esta narración y hace la denuncia buscando que ella sea inculpada, encarcelada y pueda librarse de esta relación. Pero lo interesante es cómo se describe, ¿no? Esta parte física de contacto con el demonio, esas descripciones tan gráficas, ¿no? De cómo se realizaba este acto. E insisto, son casos que nos van hablando del constructo, no solo de la idea, del acto o del pacto, del contacto que las brujas y las hechiceras tenían con este ente sobrenatural que era el demonio, sino de instrucciones muy específicas de cómo se tenían que realizar ciertos hechizos, ciertos conjuros, no sé, me van dando una idea más clara de cómo se procedía en este tipo de prácticas. Ya lo habíamos hablado, pero nunca habíamos tenido oportunidad de acercarnos desde las denuncias a ver las prácticas en el día a día. Ahora hay que pensar que esto era algo para muchas de estas mujeres cotidiano. ¿Tú te imaginas teniendo que eh, quemar un animal para obtener sus cenizas o quemar un corazón, alguna otra parte de un animal o no sé, triturar hierbas? Quizás eso sea más común, ¿no? Porque pues, en la cocina muchas veces se hace, ¿no? Cocinar usando ciertos elementos, pero no sé, me cuesta un tanto de trabajo imaginar a las mujeres metidas en su cocina o en alguna otra parte de su casa, moliendo, triturando, haciendo todo esto o lavándose ciertas partes del cuerpo y reservando el agua para cocinar con ella. Así es, bueno, me, a mí me cuesta un poco de trabajo ver, visualizar una cocina llena de tanto animal, pues no sé, tal vez ya hasta cierto grado en descomposición y no sé, ahorita en este tiempo, pues tenemos, no sé, varios trastes para cocinar. Pero en ese tiempo no creo que sea tan común una vajilla, una cacerola, una cazuela para cocinar varias supongo que la utilizaban una sola para todo, para toda la comida. Ahora como, no sé, sí me choquea un poco el que agarres a un animalito y pues lo pongas al fuego para que se haga cenizas, para que se muera ahí. Es muy fuerte esa imagen, para hacer, no sé, una venganza, para amarrar a un hombre, pues no sé, para curar algo. No sé, muy, sí, es muy fuerte. Ahora, pues, desafortunadamente o afortunadamente, desde donde lo veamos,
no tenemos dibujos o descripciones. Hemos compartido algunos del demonio, se conservan estas imagencitas del demonio, pero también otra cosa que se destaca y que también hemos encontrado mencionada en los expedientes es que muchas personas hacían dibujitos del demonio y las traían como en papelitos cosidos a su ropa o guardados en el pecho del lado izquierdo, que es el lado del corazón, ¿no? Eso era muy común. Afortunadamente, pues preservamos algunos, pero pues desafortunadamente esto era muy material en el momento. Todos estos elementos obviamente pues, se usaban, se disolvían, se perdían en el mismo conjuro, en el mismo hechizo. No es algo que se preserve. Tenemos muy poco que nos muestra materialmente cómo eran estos elementos que usaban. La muñequita, aquella que comentamos con Francisco, Javier Palacios, eh, dominico que realiza la muñequita supuestamente para tener contacto con el demonio, ese es uno. Y otro que tenemos es un colibrí que se conserva en el Archivo General de la Nación, que también forma parte de otro expediente. Entonces, esos son como dos elementos físicos que se conservan de los hechizos y la brujería y los pactos, ¿no? La muñequita y este colibrí que está guardado en una especie de cajita, ¿no? Entonces, pues eran elementos muy perecederos, pero pues igual estos animalitos que pues son tan comunes en la época, pues hoy día ya están en peligro de extinción, ¿no? Por lo mismo del uso que se les da. Pero hay que pensar cómo estos animalitos se llevaban encima, ¿no? Se guardaban en la ropa o se tenían cerca y también cómo se llevaban parte de estos animales en la ropa como amuletos, muchas veces para proteger del mal de ojo, de otras creencias que se tenían en la época. Pero también me resulta bastante impactante cómo traer un animal consigo ya sin vida, ¿no? Es otra cultura definitivamente, algo que ha ido perdiendo la forma en la que se realizaba, aunque algo se preserva en algunas comunidades o en algunas prácticas aún aquí en la ciudad, sobre todo en algunas tradiciones que están relacionadas con los afrodescendientes, este tipo de prácticas aún preservan mucho de estos elementos, ¿no? Y también con las curanderas en los pueblos y demás, o simplemente con las personas que se dedican a esto de hacer amarres y todo, pues sí se preserva mucho, ¿no? O también vemos en muchas personas el uso de velas, que también era tan común en la época, ¿no? Muchas veces nos venden velas para los santos, en particular para advocaciones de la Virgen, y es más común ver, ¿no? O que las personas tengan esta creencia de que, por ejemplo, la sábila con los listones rojos sirve para que no haya envidias o que la ruda, esta planta con su olor tan fuerte y tan peculiar, amarrada con estos listoncitos también aleja el mal, o que el romero sembrado en ciertas partes de la casa en macetas también es una forma de combatir este tipo de prácticas de brujería, ¿no? Muchas veces eso aún son elementos que preservamos en las prácticas de hoy día, pero sí es impactante eso, el imaginarse cómo las personas recurrían a todo esto para conseguir lo que deseaban, ¿no? Y además, pues son muchísimos casos que están ahí en el AGN que forman parte de lo que es la parte más amplia del Archivo General de la Nación, que es el Fondo Inquisición, y que hay tantas denuncias que no todas, como repetimos, llegaban a tener conclusión, muchas solamente se presentaban y estaban ahí, pero que nos muestra esa otra parte de la vida cotidiana de los novohispanos, ¿no? Precisamente de esos hombres y mujeres que para nosotros, si no fuera por esos casos, pues quedarían, como hemos nombrado, a estas cápsulas anónimos, ¿no? Entonces,
Creo que es una forma de acercarnos a todos estos elementos y queda el objetivo de esta parte de nuestros anónimos novohispanos del día de hoy, ¿no? Acercarnos a imaginar cómo eran esos rituales, cómo las mujeres estaban en la cocina o en alguna otra parte de su casa o fuera de ella consiguiendo plantas, flores, huesos o guardando el agua con la que se aseaban ciertas partes del cuerpo o simplemente con qué regularidad se hacían este tipo de conjuros, porque me acuerdo que cuando estábamos revisando los expedientes tú me preguntabas, ¿y qué tan común era o cuánto tiempo se tardaban Mm, en realizar, por así es. ejemplo, un hechizo de amor, ¿no? Un filtro de amor. Pues yo te decía, yo creo que meses, porque imagínate, ¿no? Si están usando la sangre menstrual, pues cada mes, ¿no? O sea, me imagino que no era un mes, sino que eran durante varios meses en el ciclo menstrual que la mujer tuviera que reservar su sangre para hacerlo. Entonces, pues me imagino que era prolongado. Ahora, también esto que nos mencionan de estar alimentando un sapo, un animalito, pues era Así es. gradual. Sí. Entonces, eran procesos que yo creo que tomaban su tiempo que pues nos hablan de bastantes años, por ejemplo, esa denuncia de Dominga contra Pascuala, pues ella está hablando de 1762 y hasta 1766 se presenta la denuncia, entonces esta mujer había estado enferma por lo menos 4 años. Ah, me olvidé de decir algo en ese caso. Los inquisidores obligaron a Pascuala a decir si tenía hechizada a Dominga, supuestamente aceptó tenerla hechizada y fueron a buscar algunos elementos a su casa y hablan de que encontraron una especie de muñeca y que supuestamente pues tenía espinas en ciertas partes donde Dominga manifestaba dolores. Entonces los inquisidores obligaron a Pascuala a que le quitara estos elementos, que eran unas piedras y unas espinas de el cuerpo a la muñeca, y Pascuala aceptó y Dominga supuestamente sintió alivio, o sea, para ella sí la tenían embrujada. Y aunque no mejoraba, pues se le obligó a Pascuala a estarla tratando, le dio algunos beberizos durante algunos días para tratarla en ese año de 1763. Entonces la obligaron a volverla a tratar según para curarla de este embrujo o retirársela, ¿no? Entonces nos habla de una enfermedad que progresó a lo largo de 4 años, y hay otros casos donde nos mencionan más o menos el tiempo que las personas tenían sintiéndose con síntomas y pues experimentando una serie de malestares. Entonces, si en efecto había este uso de plantas, de hierbas, de animales, no era algo instantáneo, ¿no? Sino que eran procesos que llevaban su tiempo. Ahora, por ejemplo, en los alimentos para envenenar a los amos o amansar a una persona o tener controlado al amante, pues debió de haber sido algo complejo el tener ese contacto con los alimentos o con las prendas. Yo creo que también te habla de una cercanía y una intimidad muy fuerte con la persona, ¿no? Porque necesitas tener acceso a la preparación de sus alimentos, como dijimos en el caso de las mulatas que eran pues, sirvientas, esclavas, no era raro porque ellas preparaban los alimentos. Pero en el caso de que alguien fuera tu amante, pues tenías que vivir con la persona o comer frecuentemente con ella para que te pudiera realizar este tipo de daño, ¿no? Sí, Entonces, debía de ser una constante en los alimentos, pues sí, en proporcionar precisamente cada alimento, cada bebida.
y gradual, porque también hablaba de la ropa, ¿no? De ponerles polvos en la ropa. Tú alguna vez me preguntabas de qué estaban hechos los polvos, pues Así es. ahora ya te das una idea de qué están hechos los polvos. Estaban hechos de huesos triturados, de cenizas, de partes del cuerpo. Eh, un caso que me llamó también la atención fue el de una mulata, porque bueno, estos expedientes que estuvimos revisando casi todos son de mulatas negras, que el consejo era, ahí imagínense, que se pusiera a asar la sangre menstrual. No tengo idea de cómo se ponía a asar eso. Supongo que, bueno, imagínenselo, las mujeres nos imaginamos, los hombres, pues imagínense, a fuego, y eso que se ponía a asar en el chocolate y va para que lo bebiera la persona, ¿no? A mí me causó bastante impacto leer esa parte en el expediente que decía, ¿no? De asar la sangre. O sea, no me imagino cómo realmente. Pero pues sí resulta bastante desagradable para nosotros oírlo, complicado de imaginarse, pero bueno, eran las formas en la época. Entonces, pues ya sabemos de qué eran los famosos polvos de amor, los famosos polvos de colores, vamos a ponerlo porque ya encontramos polvos negros, ya encontramos polvos rojos, polvos amarillos, polvos verdes y polvos de amor. Entonces llevamos por lo menos 4 colores y en los polvos de amor, que no sé de qué color eran, a lo mejor negros también, que yo no sé cómo adquirían color, me imagino que les ponían algún tipo de planta con algún colorante y adquirían ese color porque pues no creo que las cenizas o lo quemado haya tenido un color muy agradable más allá de un negro o un café, pero algo les debieron de haber mezclado para que fueran polvos verdes, amarillos, rojos, negros o yo qué color se les ocurriera, no sé, pero así aparecen mencionados, o sea, es que pareciera muy, pues, no sé, difícil de imaginar. Creo que alguna persona se reirá un tanto con lo que mencionamos. A mí a veces me da risa decir, pues es que los polvos verdes. Me río un tanto, pero es una risa de no imaginarme las cosas. Así es. Entonces, pues resulta bastante complicado estar leyendo estos expedientes e imaginando todo lo que uno pues descubre que usaban, ¿no? Además, por ejemplo, yo había leído que usaban excremento como de murciélago, de rata, de pájaro, pero descubrí que de perro también y de humano, o sea, también usan excremento, ¿no? Entonces, todo lo que se pudiera usar, creo que estaba permitido usarlo, ¿no? Además, pues le ponían para que, me imagino, se disimulara el sabor canela y otras especias. Supongo que para que no diera ese sabor algo desagradable, ¿no? Y los elementos se pudieran disimular un poco. Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos lo que les queríamos contar. Ya que en alguna otra ocasión describiremos algún hechizo, algún conjuro que se usara en estas prácticas. Tenemos ahí algunos casos guardados que aún nos estamos reservando para otro capítulo porque vamos a seguir hablando de estos temas, pero pues eso era lo que les queríamos contar hoy. No sé, Leti, si te surgen algunas preguntas, creo que a lo mejor sí, que te gustaría preguntar algo o algún comentario que quisieras decir y que les contaras de qué va a ir nuestra próxima parte de estos anónimos novohispanos, porque ya vamos a dejar un poquito de momento la brujería y la hechicería y nos vamos a ir a otro tema que a ustedes les gusta bastante, también desde la Inquisición, pero vamos a acercarnos a nuestras otras favoritas que son las religiosas. Ahorita Leti les va a contar de qué va a ir nuestra próxima Así es.
cápsula, pero bueno, Bueno, pues sobre este tema de los brebajes, las pócimas y todo eso se me hace muy impactante el que, el que utilizaran este tipo de animalitos, tan solo el de la sangre. La sangre del periodo es, no sé, a mí no sé, se me complica mucho el tratar de imaginar cómo en la comida puede, puede caber la idea de que te lo comas. O sea, tan solo ya no guisarlo, sino que se lo des de comer a alguien para tenerlo, pues, así que pues, a tu lado. O sea, no me cabe en la cabeza el que una persona pueda quedar amansada y no sé, no se pueda enfermar. O sea, no se enferme con el excremento de animal, con los huesos de muerto, el, la sangre y todo eso, pues sí se me hace, no sé qué, cómo habrán quedado todas esas personas si quedaran en cama, si quedaran en sus cinco sentidos, tan solo o sea, ¿para qué los querían ya todos, pues sí, todos amansados? pues yo creo que sí había un daño, porque hablar de amansar, y aparte este término se usa mucho cuando hay como un cierto grado de violencia por parte de las personas o se quiere ejercer un control sobre ellas. Yo creo que sí había un daño Ujú, progresivo, que eso permitía como que la persona estuviera pues más tranquila, más calmada, pero supongo que era por la reacción adversa que todo esto les causaba, ¿no? Y además sí quedaban en cama porque se les describe como personas que experimentaban dolores, vómitos, diarreas, que a veces ya estaban impedidas hasta para levantarse, que alguna parte del cuerpo les quedaba imposibilitada. Entonces, yo creo que eso de amansar a eso se refería, ¿no? A tener a la persona neutralizada de alguna forma. ujú. Entonces, creo que respondiendo a eso sí había un daño. Ahora imaginarlo, también me resulta difícil, pero en efecto había la intención de control. Así es. Y en otras ocasiones de dañar, y hay que decirlo así, aunque mucha gente hoy no use las palabras porque las censuran, de matar. O sea, era el objetivo. Cuando se quería dañar a una persona o vengarse de ella, el objetivo era que esa muriera, ¿no? No, no Ajá, hay que andarnos con por las cosas que ramas. no, no por las ramas. Era Así el es. objetivo que la persona muriera, envenenada como fuera, pero muriera. Entonces, será la finalidad. No vamos a maquillar algo que no, porque así están las denuncias. O Ujú, sea, a las personas no las estaban denunciando solo de envenenar a la persona, las estaban acusando de causarles la muerte, de causarle la muerte a sus madres, a sus esposos, a sus hermanos, a personas cercanas a ella, hicieran curanderas a personas que las habían ido a consultar enfermas, de causarles o ellas mismas la enfermedad o haberlas asesinado. O sea, eran los responsables de que esas otras personas no hubieran recuperado la salud y murieran en el proceso. Entonces no vamos a hablar de algo que no se tenía contemplado, ¿no? En efecto, había una intención de daño, de enfermedad e incluso de muerte, porque debemos de pensar que muchas de estas personas que recurrían a estas prácticas, pues eran personas que habían estado esclavizadas, que habían estado sujetas a malos tratos, a violaciones, a golpes, a padecer hambre, a todo tipo de experiencias poco agradables que habían hecho su vida muy difícil. Entonces, muchas mujeres mulatas o negras, ¿qué hacían? O tenían controlados a los amos por vía sexual
o se desquitaban de las esposas de sus amos, que eran muy crueles con ellas, ¿no? O simplemente la forma de desquitarse del amo era matando a sus hijos y a su esposa. Entonces algunas de hecho las llegaron a acusar hasta de matar a las esposas y a los hijos de estos y tenerlos bajo su control para que se casaran con ellas y les dieran la libertad. Entonces no estamos hablando de personas que quisieran nada más tener el amor de alguien, estamos hablando de mujeres y de hombres que era una situación tan compleja su vida que recurrían a todas estas prácticas para tener sí o sí lo que querían. Ujú. Sí, yo creo que con esa finalidad de obtener, ya sea su libertad, obtener a un hombre o que una mujer les hiciera caso, pues no veían tal vez las consecuencias de todas esas prácticas. O a lo mejor las veían, pero preferían las consecuencias a seguir viviendo como vivían. Entonces Ujú. también es una forma de vida complicada que a lo mejor nosotros no alcanzamos a imaginar porque hoy día pues ya no lo vemos, pero eran vidas complicadas. Entonces Ujú. en el anonimato residen vidas difíciles que solamente podemos llegar a imaginar por los alcances que estas personas llegaban a tener para obtener lo que deseaban. Pues esta fue la parte no tan agradable de los anónimos novohispanos. Y bueno, cuéntales un poco de qué va nuestra próxima Así es, cápsula. pues bueno, creo que la siguiente eh, cápsula, el siguiente episodio de Anónimos Novohispanos son las monjas novohispanas, herejes o santas. Ah, Pues nos vamos a ir con dos casos. Uno que se acaba de subir en esta plataforma de Memórica México. Vamos a ver un expediente de 1598 y el otro caso que ya hemos comentado aquí en varias ocasiones, que es el de Sor Antonia de San Joseph, esta monja que se embarazó en la Nueva España. Vamos a ver un poco la vida de esta mujer con este caso estudiado por el doctor Antonio Rubial y vamos a ver la vida de esta otra religiosa acusada ante la Inquisición en 1598 para ver estas religiosas que rompían con lo establecido dentro de la clausura. Debemos de recordar que a diferencia de lo que se piensa, pues los conventos eran lugares donde había una regla, una regula que normaba la vida de las religiosas. Entonces vamos a ver cómo estas monjas rompen con lo establecido, por eso herejes o santas, porque hay que recordar que muchas monjas, por ejemplo, como María de Jesús Tomelín en Puebla, tenían esta fama de ser santas, de santidad, de tener visiones, de ángeles, también de demonios, de tener contacto con Jesús, con la Virgen, y tenían esta fama de santidad que las personas las consultaban para tener contacto con sus familiares que ya habían fallecido, para solicitar su intervención para que pidieran, para que recuperaran la salud. Entonces tenían esta fama de ser personas que al estar dedicadas a servir a Dios estaban más en contacto con Él y algunas como María de Jesús o como la misma Rosa de Lima se les llegaron a considerar santas, pero vamos a ver la otra parte, las que rompían con esas reglas y no eran precisamente consideradas como tales, ¿no? Sino que se les llegó incluso a catalogar de herejes desde un caso que fue tratado en el Arzobispado de México y otro caso que sí fue tratado ante la Inquisición. Entonces nos vamos a acercar a las monjas y vamos a tratar de ver su vida desde otra perspectiva, también porque es un tema que nos piden mucho.
Ahora pues estamos planeando, como ustedes saben, acercarnos a estos temas desde otra perspectiva. Estamos por ahí planeando una visita a la más reciente exposición de El Munal, que es esta muestra sobre ángeles, pero pues nosotros saben que siempre vamos más allá. No solamente vamos a ver ángeles en el arte, sino que les vamos a contar quiénes eran los ángeles en la Nueva España, cómo las personas veían estas manifestaciones angélicas, cómo tenían estas visiones de ángeles, y les vamos a contar de las categorías celestes, y vamos a profundizar más en el tema. Tenemos planeada próximamente el 8 de junio una visita al Museo Nacional de Arte, entonces ya saben, si nos quieren acompañar, pues están invitados, pero también los estamos invitando a nuestros próximos cursos que van a tratar de las manifestaciones sobrenaturales en la Nueva España y los conceptos de bien y mal, qué era el bien, qué era el mal, desde las visiones de estas monjas y de otras mujeres y desde los casos inquisitoriales donde el demonio y estos seres sobrenaturales siguen estando presentes. Entonces vamos a ir construyendo ahí un poco este tipo de temas, y además en esta exposición, ¿verdad, Leti? Es muy interesante porque incluso están estos otros ángeles caídos. Hay algunas pinturas como las penas en el infierno y algunas pequeñas visiones de demonios plasmadas en las pinturas expuestas ahora en el Munal, y también es una oportunidad de acercarnos a esa visión que se tenía del demonio y del mal. Son las próximas cápsulas y actividades que tenemos para ustedes. Les invitamos a estar pendiente de la página y desde luego a acompañarnos. También ya vamos a regresar a los en vivos en la página. Ya Así nos es. extrañamos un poco estar con ustedes por allá. Y bueno, nuestra próxima cápsula va a ser también aquí en YouTube, pero vamos a ver la posibilidad de hacer algún en vivo para contarles sobre el otro tema que nos habían solicitado, que eran los recetarios de Así Monreal. es. Entonces ya estamos preparando por ahí los recetarios, hablar algo del recetario de Sor Juana con sus 37 recetas. Leti nos va a contar un poquito de esas recetas dulces. Ya estamos preparando algunos dulces basados en estas recetas, ¿verdad? Así es. Y bueno, vamos a tener esto en nuestras próximas visitas. Estén ahí al pendiente de nuestras publicaciones. Y bueno, hoy nos despedimos de ustedes y no se pierdan nuestra próxima cápsula donde hablaremos de estas monjas. Recuerden, herejes o santas. Así es, pues bueno, no queda más que agradecerles que nos hayan acompañado en esta cápsula, en este episodio. Y pues la invitación está abierta para que nos sigan acompañando en las siguientes. Buenas noches.